hablando y eso. Sí, la verdad que ha quedado, ¿no? De autónomos y eso. Sí, efectivamente. ¿Verdad? Dependíamos. ¿Hay que poner de pie? Algunos más cosas. Ikusi duzuen moduen sinatu dugun akordioa, bai alderdi sozialistak eta PNV Eusko Alderdi Jeltzaleak sinatu daben akordioa, esta firma del acuerdo que hemos suscrito y que han suscrito los portavoces del Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alderdi Jeltzale y el Partido Socialista de Euskadi. Nosotros centramos el acuerdo presupuestario y esos presupuestos en tres ejes fundamentales, que así lo hemos trasladado también al resto de formaciones políticas. En primer lugar, sería todo lo que corresponde al estado de bienestar de los vizcaínos y las vizcaínas, mantener esa situación de bienestar y con un gran aporte de partidas presupuestarias a todo lo que conlleva la acción social en Vizcaya. Por otra parte, también el tema del mantenimiento y, a su vez, la posible creación de empleo en Vizcaya y el mantenimiento de las inversiones con ese propósito de regenerar la actividad económica en Vizcaya. La Diputación siempre ha tenido la voluntad de negociar esos presupuestos con todas las formaciones políticas. Ha sido posible con el Partido Socialista. Agradezco al portavoz y al Partido Socialista, Iñaki Gaña, del Partido Socialista de Euskadi, y al Grupo Juntero aquí, esa voluntad de negociación que han mantenido, esa voluntad de acuerdo que han mantenido y, por tanto, que ha sido posible con la firma. Se centra fundamentalmente en 8 enmiendas para el 2014 que se han acordado hoy aquí y con un importe total del 2014 de 4,5 millones de euros. Azpimarratu nahiko neuke akordio honetan oinarritzen dela batipat 8 emendakinetan eta guztira 2014 urterako 4,5 milioi euro suposatzen dabelarik. En el Grupo Juntero Socialista hemos decidido no presentar ninguna enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos elaborados por el Gobierno Foral de la Diputación de Vizcaya para 2014 y facilitar con nuestra abstención su aprobación. Queremos que el año que viene sea un año en el que empecemos a salir de la crisis, que empecemos de nuevo a crear empleo y que este año sea el último en el que seguimos perdiendo puestos de trabajo. Y para eso hace falta el esfuerzo y la voluntad de todos, de todas las instituciones y de todas las fuerzas políticas. Una invitación al esfuerzo colectivo al que los socialistas no vamos a dar la espalda. Como pueden comprobar, en el acuerdo que se les ha entregado, las partidas económicas acordadas rondan los 100 millones de euros. La variante de Erma, una infraestructura tan demandada y necesaria, se incluye en este acuerdo con partidas recogidas hasta 2017 para su ejecución. Del mismo modo, también recoge la ejecución de la carretera Interfábricas de Baracaldo y una importante partida económica para impulsar la activación económica y la generación de empleo en Portugalete. Otros proyectos que se llevarán a cabo gracias a este acuerdo son la puesta en marcha del Centro de Día de la Paz en Cruces y la ejecución de diversas actividades para la Fundación Síndrome de Down. También se recoge en dotación económica para la figura del cuidador personal y para cooperación al desarrollo. Gure taldearen helburua beti da bizkaitarron interesak ahalik eta ondoen defendatzea, bizkaitarren beharrak ahalik eta ondoen asebetetzea. Nuestra acción se centra siempre en responder a lo que Vizcaya realmente nos exige y entendemos que en estos momentos lo que nos exige es estabilidad y rigor. Son tiempos difíciles, atisbamos por fin algo de luz, pero inmersos como estamos todavía en un tiempo de crisis, somos conscientes de la necesidad de acuerdos también en materia presupuestaria. Por eso, por parte del Partido Nacionalista Vasco, hemos llamado al diálogo al resto de las formaciones políticas con el ofrecimiento de acordar un escenario en el que se facilitara la aprobación del proyecto de presupuestos para el 2014. Bizkaiko Foru Aldundiak 2014an ere aurrekontuak izango ditu. Sozialistekaz bideratutako akordioari esker ere bai. Aurrekontu onak dira, sozialak dira, pertsonak lehenesten dabezan aurrekontuak dira. Udalei laguntzeko borondate argia erakusten daben aurrekontuak dira. Son unos presupuestos que priorizan las personas,
que tienen una clara vocación de colaboración con los ayuntamientos, con una clara vocación de ayuda social.